Hola, ¿qué tal? Buenos días. ¿Me escuchan bien? Buenísimo, gracias chicos. Bueno, espero que estén bien. Vamos a continuar en el día de hoy con el tema de ondas. Nosotros, bueno, la clase pasada empezamos a ver el tema de ondas viajeras y, bueno, vimos varias cuestiones, vimos cómo se propagan las ondas. Esencialmente, bueno, una onda tiene que satisfacer lo que se llama la ecuación de ondas, ¿sí? Que nos dice que, bueno, la derivada segunda de la función, digamos, respecto a la posición dos veces, es igual a 1 sobre la velocidad al cuadrado de la onda por la derivada segunda de la función respecto al tiempo dos veces, ¿no? Esa es la famosa ecuación de ondas. Ahora, cuando yo tengo una función, ¿no? A ver, alguien me está preguntando algo, vamos a ver, o me están diciendo. Ah, no, que se escucha, perfecto. Bueno, cuando yo tengo una función, ¿no? ¿Qué condición tiene que tener? ¿Qué condición tiene que tener para que sea una onda viajera? ¿Qué tiene que pasar? ¿Qué es lo que estuvimos viendo? ¿Qué tiene que ocurrir para que sea una onda viajera? Dentro Por del ejemplo, tengo seno una tiene que función tener, de x y de t, ¿no? Una función cualquiera. ¿Qué tiene que pasar para que sea una onda viajera? puede ser que dentro del seno tiene que tener, Espera que tengo muy abajo el volumen y no escucho. A ver, habla, por favor. puede ser que dentro del seno tiene que tener algo Ay, específico. ¿cómo? Dentro del seno tiene que Sí, tener kx menos wt. está bien. Claro, vos decís dentro del seno. Bueno, seno es un tipo de ondas, ¿no es cierto? Es un tipo de ondas que son las ondas armónicas, que son un tipo de ondas que los que estamos estudiando nosotros en nuestra materia. En realidad, cualquier función, no tiene por qué ser seno, ¿no? La condición para que sea una onda viajera es que el argumento sea x más o menos b por t, ¿no? Eso es la condición general. Después nosotros nos quedamos con algunas funciones, nos quedamos por ejemplo con el seno o con el coseno. ¿Por qué? Esas son las zonas armónicas. Después vamos a ver bien que cualquier función periódica se puede descomponer como una suma de ondas armónicas. ¿Mm? Entonces, lo que vamos a empezar a ver hoy es lo que se llama superposición de ondas, ¿sí? En esta imagen tenemos acá abajo, por ejemplo, gotas de agua que caen sobre un estanque y vemos cómo se propagan las ondas, ¿no? Desde dos puntos. Vemos lugares brillantes y vemos lugares oscuros, ¿no? Ahí en los lugares brillantes las ondas es como que se están sumando y en los lugares oscuros vemos como que se están restando, ¿no? Entonces hay como una suma de ondas. Eso es lo que vamos a ver hoy, superposición de ondas, ¿no? También vamos a ver buena parte de la clase de hoy el concepto que se llama ondas estacionarias. ¿Mm? Ondas estacionarias se dan, por ejemplo, cuando yo tengo una cuerda y tengo los extremos fijos. ¿Mm? Es lo que también ocurre, por ejemplo, con las cuerdas de la guitarra, ¿no? Vamos a ver que existen ciertas frecuencias fundamentales y ciertas frecuencias donde la onda se propaga, o mejor dicho, digamos, resuena, ¿no? Esas ondas son la frecuencia fundamental y los armónicos. Eso lo vamos a entender un poquito mejor cuando veamos las cuerdas. ¿Mm? Pero el concepto que vamos a introducir hoy es el concepto de superposición de ondas. Eh, Cuando hablamos de superposición, ¿en qué se basa el principio de superposición? Bueno, básicamente vamos a leer esto que dice acá. Desde el punto de vista matemático, el hecho que la ecuación diferencial de la onda sea lineal, ¿qué quiere decir que la ecuación la ecuación diferencial sea lineal? Bueno, fíjense, ahí tenemos la derivada, por ejemplo, en la ecuación de onda tenemos la derivada segunda respecto a la posición. La derivada de una suma es la suma de las derivadas, ¿no? Entonces, eso es lo que nos está pasando aquí. Tenemos una onda lineal, ¿no? Tenemos una ecuación lineal.
Y entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la ecuación de la perturbación resultante es simplemente la suma algebraica de las ecuaciones de las perturbaciones que actúan simultáneamente. O sea, si yo tengo dos ondas que se superponen, la onda resultante no es otra cosa que la suma. Básicamente, eso es el principio de superposición. ¿Mm? Fíjense, en el gráfico de la derecha tenemos una onda, acá abajo, fíjense, lo estoy marcando con el cursor, tenemos una onda cuadrada. ¿Mm? Una onda cuadrada es bien distinto a una onda armónica, que es un seno o un coseno. Pero sin embargo, una onda cuadrada se puede descomponer como suma de ondas armónicas, como suma de senos. Y miren esto, vamos a quedar con esta primera, miren, síganme el cursor en el gráfico de arriba. En la de arriba tenemos, fíjense, yo estoy tomando un seno, ¿no es cierto?, con una cierta frecuencia. ¿Está bien? A esa le voy a sumar esta que tiene una frecuencia 3 veces más grande. ¿La ven, la de acá abajo? Cuando yo hago la suma de las dos ondas, me da esta que creo que esta está en rojo, ¿no? Pues yo soy daltónico, pero esta está en rojo de acá. ¿Esto es rojo? ¿La suma? Sí, profe. ¿Eh? Sí, sí. Rojo, bien. Entonces, fíjense, esto que tenemos acá, esta onda roja, no es una onda cuadrada, pero se parece más, ¿no? Yo estoy sumando dos ondas armónicas, sumo dos ondas armónicas y me da una onda que está acá en rojo. ¿Mm? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a sumarle otra más, vamos a sumarle una que sea cinco veces la frecuencia, la que tenemos acá, ¿no? Ahí la tenemos, ¿la ven? Y miren, cuando yo hago la suma de esa, me va a quedar, bueno, no está puesta acá la suma, o sí, sí está puesta acá. Bueno, se parece más a una onda cuadrada. Y cuando sumamos dos términos más, miren, fíjense lo que queda. O sea, yo estoy sumando senos, ¿sí? Y el resultado es esta onda que creo que está en azul acá, ¿no? Esto es bastante más parecido a una onda cuadrada. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto quiere decir varias cosas. Primero, que estamos usando el principio de superposición. O sea que la onda resultante de, por ejemplo, dos o tres ondas es la suma directamente de las ondas iniciales. ¿Mm? Pero acá hay algo muy importante que estamos escribiendo. Cualquier onda periódica se puede descomponer como suma de ondas armónicas. Eso habitualmente ustedes lo van a ver en la carrera, sobre todo los que hacen ingeniería electrónica. Bueno, en realidad en todas las ingenierías, pero se lo llama como desarrollo de Fourier. ¿Qué quiere decir el desarrollo de Fourier? Bueno, descomponer una onda cualquiera, de cualquier forma, como suma de ondas armónicas. Como suma de ondas armónicas. Entonces, de alguna manera, para una onda cualquiera vamos a tener lo que se llama un desarrollo de Fourier. ¿Qué es un desarrollo de Fourier? Bueno, cómo está compuesta nuestra onda en función de las distintas frecuencias que tienen esas ondas armónicas. ¿Me siguen, chicos, hasta acá lo que estamos explicando? ¿Se entiende? Sí, profe. Sí. ¿Sí? Bueno, miren, en la próxima transparencia les voy a mostrar tres instrumentos, en realidad dos instrumentos. Tenemos el diapasón, ¿sí? El diapasón es un dispositivo que usan los que afinan instrumentos, que nos da una frecuencia fija. El diapasón tiene como onda una onda sinusoidal, una onda armónica perfecta. Si uno mira el espectro de frecuencias, hay una única frecuencia, que es la que corresponde a la frecuencia de esta onda que tenemos aquí. Y acá tenemos dos instrumentos, un instrumento que es el clarinete y otro es el oboe. Miren, fíjense la onda del clarinete, es bastante compleja, ¿no? Es bastante compleja. Miren la del oboe también, es bastante compleja. Pero estas ondas tan complejas se pueden descomponer como ondas armónicas, ¿está bien? Acá tenemos el espectro de frecuencias del clarinete y acá el del oboe. Fíjense, tenemos una frecuencia que es la más baja, que se llama frecuencia fundamental, y después estas frecuencias que tenemos a continuación son múltiplos. Estas frecuencias habitualmente se lo llaman armónicos. Entonces, en el caso del clarinete, la frecuencia fundamental es la que tiene más intensidad. Y el segundo armónico también tiene bastante intensidad.
Sin embargo, en el caso del oboe, la frecuencia fundamental es relativamente chica y el primer armónico es el que tiene más intensidad, ¿no? O sea, lo que importa acá es que cuando yo tengo una onda, lo que quiero que entiendan es que cuando yo tengo una onda periódica, se descompone como suma de ondas armónicas. ¿Está bien? Como suma de ondas armónicas. Y esto lo podemos hacer porque tenemos el principio de superposición. A ver, acá tenemos ejemplos de aplicación del principio de superposición. Fíjense, tenemos 3 gráficos animados, ¿está bien? En el primer gráfico tenemos 2 pulsos en azul, el primer gráfico de la izquierda, ¿no? 2 pulsos en azul que se están superponiendo, ¿no? Cuando se superponen, fíjense, la onda resultante no es otra cosa que la suma, ¿está bien? Eso es una cosa muy básica. Si yo tengo 2 olas que van en sentido contrario, sí, a veces ocurre, ¿no? Que hay una ola y una contraola en el mar. Bueno, la onda resultante es la suma de esas olas iniciales, ¿eh? En el gráfico del medio tenemos lo que vamos a hacer en buena parte de la clase de hoy, ¿eh? En el gráfico del medio, este que tenemos acá, tenemos inicialmente 2 ondas. 2 ondas que son exactamente iguales. La única diferencia que tenemos es que una se propaga en un sentido y la otra en sentido contrario. Fíjense, la de abajo se está propagando hacia la izquierda y la de arriba se está propagando hacia la derecha. O sea, las ondas son iguales, tienen la misma longitud de onda, la misma frecuencia, la misma velocidad, y lo único que cambia es el sentido. Una va en un sentido y otra va en otro sentido. Lo increíble es que cuando nosotros superponemos estas 2 ondas, llegamos al siguiente resultado, el resultado que está acá abajo, esto que está acá en azul. ¿Qué vemos acá? El resultado de dos ondas viajeras iguales, de sentido contrario, nos da una onda que es una onda estacionaria. ¿Por qué decimos que es estacionaria? Porque es una onda que no parece desplazarse. Fíjense, esta onda tiene lugares donde siempre tenemos, la onda vale 0. Y hay otros lugares donde, bueno, la onda va oscilando entre un valor máximo y un valor mínimo, ¿no? Estos lugares donde siempre vale 0, los llamamos con el nombre de nodos. Y los otros los llamamos, bueno, antinodos, los lugares máximos, antinodos o vientres. Esto es lo que vamos a hacer en buena parte de la clase de hoy. O sea, ondas estacionarias. Para tener ondas estacionarias, un poco resumiendo, lo que tenemos que tener son 2 ondas viajeras iguales y lo único que tiene que tener es sentido contrario. En el tercer caso, vamos a este es otro de los casos que vamos a ver hoy, al final de la clase. Tenemos 2 ondas que parecen casi iguales, pero no son exactamente iguales. Fíjense, son 2 ondas que tienen la misma amplitud, se propagan en el mismo sentido, pero tienen una pequeña diferencia en la frecuencia. Una es una frecuencia un poquito más grande que la otra. Entonces, cuando tenemos eso, vemos que la onda resultante es una onda viajera, fíjense, es distinto a este caso, es una onda viajera acá, ¿sí? Pero de golpe la onda viajera tiene máximos y de golpe se va a 0, como que va modulando, ¿no? Esto es lo que habitualmente se lo llama con el nombre de batido. El batido se va a dar entonces cuando tenemos 2 ondas de frecuencia muy, muy parecida. Esto es un poco lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Vamos a ver este videíto. A ver cómo se hace para ver este video. Ustedes vayan preguntándome si hay dudas, ¿eh? He aquí 2 ondas que provienen de los ¿Se escucha bien? opuestos de un muelle. Sí, sí. Cuando ambas se encuentran. Bueno, ahí lo que dice es que cuando se encuentran, la onda resultante es la suma de las ondas iniciales. En el medio está la suma. Arriba está una onda y abajo está la otra. Fíjense, en el medio está la suma. Entonces, ahí tenemos, en el medio, cuando pasa una sobre la otra, que la onda resultante es la suma de las ondas iniciales. Las ondas pasan una a través de otra y sus efectos son aditivos. Esto se llama el principio de la superposición.
Bueno, acá tenemos una cosa hecha con computadora de la década del 60, debe ser esto. Fíjense cómo se superponen las ondas, ¿no? Ahí tenemos las dos ondas, I1 y I2, se superponen, y la onda resultante es la suma, directamente. Ahora va a ser una cresta más un pozo, digamos. Fíjense, cuando se suma, hay un momento en que vale cero la onda, ¿no? Esto ahora lo hace experimentalmente. Fíjense, hay un momento en el cual el resorte queda, estos son resortes, queda prácticamente en cero. En el medio tienen la suma, fíjense, en el medio tienen la suma. Fíjense cuando se superponen y ahí queda en cero, fíjense. Porque digamos, el valle coincide con la cresta, ¿no? Bueno, esto es entonces el principio de superposición. ¿Mm? Bueno, el principio de superposición de ondas nos va a permitir explicar varias cuestiones. Las ondas estacionarias, la resonancia, que es lo que vamos a ver hoy, los batidos, que también lo vamos a ver hoy, y la interferencia y la difracción, que la vamos a ver la semana que viene. Todos estos fenómenos se dan en todas estas propiedades, digamos, se dan en todos los fenómenos que tengan carácter ondulatorio. O sea, cuando hablamos de ondas mecánicas, como el sonido, o cuando hablamos de ondas electromagnéticas. Bueno, vamos a empezar a introducir el concepto de las ondas estacionarias, vamos a ponernos en detalle con esto, ¿sí? Ya estuvimos viendo que las ondas estacionarias se da cuando tenemos ondas en sentido contrario. Pero experimentalmente, ¿cómo se puede hacer eso? Bueno, vamos a ver el siguiente video. Siguiente video. No sé si hay alguna pregunta que quieran hacerme. Vamos a dar un video de introducción para las ondas estacionarias. Ahí está. Va el video, ¿eh? Observemos lo que ocurre cuando ondas idénticas. Fíjense, vamos a ponerlo de nuevo. Tenemos dos trenes de ondas, ¿sí? Parecen como si fueran dos ondas seno, ¿no? Dos ondas seno que están en sentido contrario y se superponen. Presten atención, en el momento en que se superponen, parece que no se desplazaran. Son realmente ondas estacionarias, ¿no? Vamos a ponerlo de nuevo, ahí va. Observemos lo que ocurre. Fíjense en el cuando medio. ondas Ahora, idénticas fíjense, parece que no se desplazan. se encuentran. ¿Sí? No se desplazan, ahí en el medio. Miren lo que pasa. Parece que están quietas, ¿no? Eso es una onda estacionaria. Las ondas que se encuentran deben tener la misma amplitud y la misma frecuencia. Fíjense, en el pedacito de recién tenemos, acá abajo tenemos la onda que va en un sentido, acá la onda que va en el otro sentido, y en el medio tenemos la superposición, en el medio tenemos una onda estacionaria. La onda del medio no se mueve, ¿eh? Esto es un resorte lo que estamos mostrando acá experimentalmente. Bueno, fíjense si tienen distintas amplitudes, ¿qué pasa? Bueno, si tienen distintas amplitudes, en realidad no se ve una onda estacionaria. ¿Sí? Ven que no se ve, porque sigue pasando una para un lado y otra para el otro. Ahora están poniendo distinta longitud de onda. Cuando tienen distinta longitud de onda se produce una interferencia, pero no se ve onda estacionaria tampoco. Tiene que tener la misma amplitud y la misma longitud de onda para que ocurra la onda estacionaria. Bueno, acá esto lo están mostrando experimentalmente, fíjense.
¿no? Ahí hay una onda estacionaria. Ahora quiero que presten atención en esto, porque esto nos va a servir para lo que sigue. Ahora tenemos una onda, tipo un seno, que va a tocar contra un extremo fijo, ¿no? Entonces lo que se va a mostrar acá es que la onda, en principio es una onda viajera. Cuando llega a un extremo fijo, esa onda viajera rebota, ¿sí? Y entonces tenemos que al rebotar se mueve en sentido contrario. Y entonces tenemos la onda incidente y la onda reflejada que se superponen, son exactamente iguales y pasan a formar una onda estacionaria. Vamos a ver eso. Fíjense, vamos con una onda que va de derecha a izquierda y pega a un extremo fijo. Cuando pega en el extremo se superpone, digamos, se refleja, ¿sí? Y se produce la onda estacionaria, porque se produce la intersección o la suma de una onda viajera en un sentido y la onda viajera en sentido contrario. Ahí vamos. Fíjense, ahí está. ¿Vieron? Tenemos una onda viajera y ahora pasamos a tener una estacionaria. ¿Por qué? Porque se reflejó en el extremo fijo. Entonces tenemos la superposición de una onda viajera en un sentido y una onda viajera en sentido contrario. ¿Me siguieron hasta acá? Claro, ahí está Arián preguntando. Eso es lo que estamos haciendo, Arián, perfecto. Ahí hace la pregunta, dice, bueno, ¿qué sería la suma de A seno de kx más omega t más A seno de kx menos omega t? Sí, perfecto, eso es lo que estamos haciendo. Y ahora vamos a hacer la matemática, Arián. Vamos a mostrar ahora cómo se hace esto matemáticamente. Creo que viene en la próxima transparencia. A ver, vamos a ver. No, no viene en la próxima. Lo que quiero, en la siguiente, lo que quiero mostrarles aquí es, en esta gráfica, digamos, fíjense, tenemos en azul una onda viajera hacia la derecha, y acá, esto no me acuerdo si esto es rojo o verde. Yo lo pregunté ayer, pero no, ¿esto es rojo, el I2 o verde? Es verde. Ah, es verde, bueno. El I2 es verde, va hacia la izquierda. Este de acá abajo es rojo, ¿no? ¿Sí? Sí, sí. Bien. Entonces, en este primer gráfico, fíjense, tenemos que las ondas en esta posición, en este instante, se suman. Y entonces la onda resultante me da un vientre grande. Y los nodos, bueno, son 0. Y entonces ahí vale 0. Pero, ¿qué pasó cuando se movió un poquito las ondas? Bueno, ahora cuando se mueven un poquito, pasó un poquito más de tiempo, fíjense, el máximo de la onda azul coincide con el mínimo absoluto de la onda verde. Y entonces, cuando yo sumo estas dos ondas, me da 0. ¿Sí? Me da 0. Y acá pasó un poquito más de tiempo, se volvió a correr esto, ¿y qué vemos? Bueno, ahora vemos que las ondas se suman y producen una onda resultante de máxima amplitud. Entonces, acá lo importante es que en las ondas estacionarias tenemos puntos fijos, que los llamamos nodos, que siempre son nulos, ¿no? Y después tenemos el antinodo o vientre, que tiene valores máximos o mínimos, o puede ser 0 también, ¿no? O sea, el antinodo va oscilando, ¿no? ¿Está bien? Bueno, ahora creo que en la próxima transparencia sí, no, seguimos mostrando esto. Bueno, acá está de alguna manera la animación, el gráfico de lo que estábamos hablando recién. Tenemos las dos ondas viajeras, En ciertos momentos las ondas viajeras producen un máximo de onda y en ciertos momentos producen la nulidad total, ¿ven? Queda totalmente 0. Eso sería el resultado. Esta onda azul es la onda estacionaria. Ahora sí vamos a hacer la matemática. Tenemos dos ondas. Tengo una onda E1, tengo una onda E1, tengo una onda E2, que son exactamente iguales. La única diferencia que tenemos es que la velocidad tiene sentido contrario. Vamos a sumar estas dos ondas.
Para eso vamos a usar estas expresiones trigonométricas. Esto es de trigonometría. El seno de A más el seno de B se escribe de esta manera. También acá les escribo el coseno de A más el coseno de B. Estas dos cosas, estas dos ecuaciones las van a tener que tener presente en la matemática cuando van los problemas, porque a veces podemos poner el seno o a veces podemos poner el coseno. Cuando yo tengo una onda armónica, ¿qué diferencia hay entre el seno y el coseno, no? O sea, si yo miro el gráfico del seno y miro el gráfico del coseno, ¿qué diferencia hay entre esas dos cosas? Coseno empezaba en ¿Hay 1. diferencia? ¿Cómo? Coseno arranca en 1, ¿puede ser? Claro, en realidad los gráficos son iguales. Hay un desfasaje, muy bien Federico, hay un desfasaje de 90 grados de pi sobre 2. Pero, o sea, el seno y el coseno prácticamente son la misma función. Una está corrida con respecto a la otra. Es distinto a la tangente. La tangente claramente tienen, la tangente y el seno son claramente distintos. A ver, alguien me pregunta, profe, ¿sí o sí tiene que ir en sentido opuesto? Sí, tiene que ir en sentido opuesto. Para que haya ondas estacionarias, tiene que ir en sentido opuesto. Y eso lo logramos con el signo acá, ¿no? Con este signo. Este signo nos indica, estas ondas son exactamente iguales y tienen sentido opuesto. Bueno, entonces hacemos la suma, vamos a escribir acá. Bueno, acá les decía por qué es equivalente el seno del coseno. Bueno, porque solamente es un desfasaje. En algunos casos, en algunos problemas de lo que vamos a ver, en algunos desarrollos que vamos a hacer hoy, a veces conviene poner la función armónica en vez de ponerla en función de seno en función de coseno. Bueno, vamos a hacer la suma. Fíjense, yo tengo que sumar esto con esto. Entonces, acá, ¿qué nos dice? Tenemos que hacer A más B sobre 2. Cuando hacemos A más B, ¿sí? Fíjense, la parte de omega t que está sumando y restando, se cancela. Y nos queda kx más kx, sería 2kx dividido 2. O sea que nos queda kx. ¿Está bien? Después la segunda parte, la parte del coseno, es A menos B sobre 2. Si ponemos A menos B, quedaría kx menos kx, se cancela, y nos queda menos omega t es menos 2 omega t, ¿sí? Dividido 2, menos 2 omega t dividido 2 es menos omega t. Pero, acuérdense, el coseno es una función par, ¿no? O sea que decimos que el coseno de menos omega t, ¿sí? El coseno menos omega t, como es una función par, es igual al coseno de omega t. Coseno de x es lo mismo que coseno de menos x, es una función par. Entonces, en vez de poner coseno de menos omega t, por una cuestión estética, diría yo, nada más, ponemos acá coseno de omega t sin el signo. No pasa lo mismo como todo el mundo sabe, con el seno, ¿no? Porque el seno de menos x es menos seno de x. Pero bueno, ¿qué llegamos acá? Llegamos a la expresión de la onda estacionaria. Fíjense, ¿qué importancia tiene esto comparado con la onda viajera? Si analizamos la onda viajera, en el argumento de la función tenemos al x y al t. Están juntos. Acá, el x y el t están separados en funciones distintas que se simplifican, ¿no? Perdón, que se separan, digamos, justamente. No están en la misma función. La coordenada x y la coordenada tiempo están en dos funciones separadas. Y fíjense, el seno de 0, el seno de pi sobre 2, ¿sí? No, el seno de pi sobre 2 no, el seno de pi, el seno de 2pi, el seno de 4pi, es 0, ¿no? Entonces hay valores de x, donde el seno es nulo. O sea, hay posición. ¿Esto qué nos dice? Fíjense, vamos a escribirlo eso. Hay lugares donde tenés... ¿Cuándo el seno de kx es 0? Bueno, para kx, cuando kx es n por pi, ¿no es cierto? ¿Sí o no? Cuando vale pi, el seno de pi, ¿cuánto es? 0. El seno de 2pi es 0. O sea, hay valores de x
hay valores de x. ¿Cómo los escribimos los valores de x? Ponemos n por pi sobre k. ¿Se acuerdan que era k? Que vimos la vez pasada. ¿Cómo lo llamamos k? ¿Qué era? ¿De qué dependía el k? ¿Qué era el k? Claro, 2pi sobre lambda. Muy bien, Arián. Es el número de onda. O sea, yo conozco la longitud de onda, conozco k. Entonces hay lugares, hay posiciones donde la onda siempre vale 0. ¿Para qué posiciones? Para aquellas donde tenemos n por pi sobre k. ¿Mm? Esas posiciones son los nodos. ¿Sí? Entonces ahí tenemos los nodos. ¿Mm? Y bueno, hay posiciones donde no, y esto va a oscilar con el tiempo. Pero esto ya no es una onda viajera, esto es una onda estacionaria. Cuando tenemos desacoplado la parte de posición de la parte del tiempo, vamos a tener ondas desacopladas, ¿no? Ondas estacionarias. ¿Mm? ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? Sí, se entiende. Buenísimo. Bueno, vamos a ver este videito. A ver cómo estamos con el tiempo. Estamos medio jugados con el tiempo. Hoy tengo que dar varias cosas. A ver, vamos a ver este videito que nos permite presentar la parte de ondas en cuerdas ya. Uy, perdón, acá hice lío. A ver, vamos a ver. Ahí estamos. Bueno, esto es la onda estacionaria, ¿no? Una onda que está llegando a un extremo, rebota, ¿sí? Y vemos que se producen nodos y antinodos. Amplitud constante y frecuencia variable. Bueno, acá lo que quiero que vean, voy a parar un poquito esto, a ver si podemos pararlo. Lo que vamos a hacer es lo siguiente. Lo que vamos a registrar acá es que hay ciertas frecuencias donde se producen las ondas estacionarias. No siempre se producen. Hay ciertas frecuencias en las que se producen. ¿Mm? Esto tiene que ver con la resonancia. Bueno, fíjense, acá está poniendo una frecuencia que la llamamos F0. En esa frecuencia vamos a ver que tenemos una onda que llega a un extremo fijo y que rebota, ¿sí? Y si tiene otro extremo fijo, se va a producir... Esta animación por computadora demostrará que solo ciertas frecuencias crean ondas estacionarias entre dos extremos fijos. Fíjense, en esta tenemos 1,5 veces la frecuencia anterior. ¿Y qué vemos acá? Vemos que no hay una onda estacionaria. Vemos que acá la frecuencia, al no ser una frecuencia fija determinada, la onda empieza a moverse de un lado para el otro, ¿no? ¿Ven acá como no es estacionaria? Dos veces, cuando tenemos dos veces la frecuencia, la primera frecuencia, sí se produce una onda estacionaria. Acá puso 2,07 veces. Miren, fíjense que no es una onda estacionaria acá. Acá cuando pone 3 veces, sí. Se produce una onda estacionaria. Entonces tenemos, hasta ahora, para una frecuencia, para el doble de frecuencia y para el triple de frecuencia, tenemos ondas estacionarias, que la diferencia que tenemos es la cantidad de nodos que hay en el medio, ¿no? En la que tiene el doble, tenía un nodo, y la que tiene 3 veces, tiene 2 nodos. Bueno, vamos entonces ahora ya a meternos más en cuerdas. A ver. Lo importante es que cuando yo tengo una cuerda y tengo extremos, por ejemplo, fijos sobre esa cuerda, que es un poco lo que estuvimos viendo en este video, hay ciertas frecuencias donde se producen las ondas estacionarias. ¿Sí? Esas frecuencias, la frecuencia más baja donde se produce la onda estacionaria, por ejemplo en una cuerda de una guitarra, la llamamos el modo fundamental. A la segunda frecuencia, nosotros, en nuestra materia, acá dice segundo armónico, lo vamos a llamar primer armónico. A la frecuencia siguiente, la vamos a llamar segundo armónico. Y a la siguiente, tercer armónico. Entonces, la frecuencia más baja va a ser la frecuencia fundamental.
Bueno, ahora vamos a presentar un poquito el tema de cuerdas y vamos a explicar en detalle esto que estoy comentando. Esto es una presentación. Fíjense, la idea es que tenemos una cuerda, tenemos una cuerda, esa cuerda, por ejemplo, una cuerda de una guitarra tiene un extremo y el otro extremo fijos, ¿no? Este es el primer caso que vamos a tratar. Una onda en una cuerda con ambos extremos fijos. Por ejemplo, ¿qué hacemos? Hacemos una perturbación sobre, o le generamos una perturbación a esa cuerda, y lo que vamos a ver es que se producen ondas estacionarias para ciertas frecuencias. ¿Cómo es esto? Bueno, mi idea es que tengo una onda de 1 y tengo una onda de 2, que son exactamente iguales y la única diferencia que tienen, ¿sí? La única diferencia que tienen es el signo de la velocidad. Entonces, yo lo que voy a hacer es tomar un eje X, por ejemplo, positivo hacia la derecha. Un eje X positivo hacia la derecha. Voy a tomar X igual a 0, donde se encuentra uno de los extremos. O sea, en ese punto tenemos un extremo fijo. ¿Qué ocurre con la onda ahí? Bueno, si el extremo está fijo, la perturbación siempre vale 0 en ese punto. ¿De acuerdo? Y en el otro extremo, que está acá, a la derecha, tenemos el otro extremo fijo. Entonces, en el otro extremo fijo vamos a tener también que la perturbación siempre vale 0, porque está fijo ese punto. O sea, ¿qué tenemos? Que la onda resultante, que es esta, que es la que acabamos de pedir, le tenemos que pedir dos condiciones. ¿Sí? Le tenemos que pedir dos condiciones. Que la onda sea nula para x igual a 0 y que la onda sea nula para x igual a L. ¿Me entiende de dónde salió esto? Esta última ecuación que puse acá. ¿Cómo salió esta ecuación que puse acá? ¿De dónde sale esto? Escucho. ¿Cómo llegué a esto? De sumar dos ondas con sentido opuesto, pero mismo número de onda y mismo pulsación. Claro, es la cuenta que hicimos recién, ¿no es cierto? La cuenta que hicimos recién. Cuando yo sume esta con esta, aplicando el seno de A más el seno de B, nos da esto. Y a esto le tenemos que pedir esas condiciones. ¿Está bien? Las condiciones que le vamos a pedir, que las llamamos condiciones de contorno, ahí dice condiciones de contorno, contorno puse, no, me comí una R, acá esta R está de más. Condiciones de contorno, ¿qué tenemos que pedir? Que para x igual a 0, la función sea 0, y para x igual a L, la función sea 0. O sea, eso significa que los extremos están fijos. Fíjense, tenemos una cuerda con ambos extremos fijos. Bueno, fíjense. Ahora les voy a explicar un poquito eso de seno de 0 igual a 0. ¿Qué pasa con la primera condición? Cuando yo pongo x igual a 0, el seno de 0 es 0. Entonces siempre se cumple eso, ¿no? Entonces acá tenemos un caso en el cual nos conviene escribir a la onda en función del seno. ¿Sí? ¿Por qué digo eso? Porque estoy usando que para x igual a 0, la función tiene que ser nula. Y el seno cumple eso justamente. Seno de 0 es 0. Por eso conviene escribir a la onda en función del seno. Si yo la hubiera escrito en función del coseno, tengo una complicación, porque el coseno de 0 no es 0, el coseno de 0 es máximo. Entonces, acá nos damos cuenta, para este caso, cuando yo tengo un extremo fijo en x igual a 0, que me conviene escribir las ondas iniciales en función de la función seno. Ponerla con función seno. Entonces, cuando yo pongo, quiero que se cumplan estas dos condiciones de contorno. La primera se cumple siempre, porque el seno de 0 es 0. La segunda, seno de k por L, ¿sí? L es el largo de la soga, Seno de k por L igual a 0. ¿En qué situación se cumple?
Bueno, como cuando K por L sea, ¿qué tiene que ser K por L? ¿Qué tiene que pasar? 2pi puede ser. 2pi, 4pi, y para pi vale, ¿el seno de pi cuánto vale? ¿Cuánto es el seno de pi? Sí, pero pi vale. Para pi vale también, ¿no es cierto? Entonces, si queremos encontrar una fórmula general, lo que tenemos que decir, ¿cuándo vale el seno de x igual a... ¿para qué x el seno de x es 0? Bueno, cuando yo tengo un x que igual a n por pi. La fórmula general es esa. Entonces, yo lo que tengo que pedir es que k por l sea n por pi. Eso es lo que vamos a pedir en la próxima transparencia. ¿Mm? Bueno, acá lo que estamos diciendo es que tenemos los extremos fijos, ¿no? Básicamente es eso. Entonces tenemos nodos en los extremos y lo que vemos es que K por L tiene que ser N por pi. ¿Mm? ¿Y eso qué quiere decir? Bueno, K era el número de onda, es 2pi sobre lambda por L, tiene que ser N por pi. ¿Mm? N por pi. Y entonces, ¿qué tenemos? Que de acá despejamos, fíjense, el pi se simplifica. Vamos a escribir acá un poquito, a ver. Vamos a escribir... a ver, el pi lo podemos simplificar acá. Despejamos, ¿qué despejamos? Por ejemplo, despejamos lambda, L, pasamos el lambda multiplicando y nos queda n por lambda sobre 2. ¿Sí? Y aparte sabemos, acuérdense que lambda por f es la velocidad de propagación de las ondas. ¿Sí? Como acá estamos en una cuerda, ¿cómo podemos escribir la velocidad de propagación? ¿Cómo se calculaba en una cuerda? Lo vimos la vez pasada. ¿Qué era igual? ¿Cómo se calculaba eso? La velocidad de propagación de una cuerda. ¿De qué dependía? ¿Era módulo Young o el módulo de...? No, en una cuerda, el módulo de Young era para los sólidos. En una cuerda era la fuerza de la tensión, por ejemplo, podemos poner T de tensión, sobre la densidad lineal. ¿Se acuerdan? Eso es la velocidad. Entonces, si conocemos la velocidad, ¿cómo la calculamos la velocidad? Bueno, por ejemplo, con la tensión. ¿Sí? Con la tensión podemos, con la tensión y la densidad lineal. ¿Qué es la densidad lineal? La densidad lineal era la masa sobre el largo de la cuerda. Entonces la tensión dividido la densidad lineal me va a dar la raíz de eso me da la velocidad. Entonces, si yo conozco la velocidad y conozco las longitudes de onda permitidas, o sea, para que haya onda estacionaria, acá lo que vemos es que para que haya ondas estacionarias, tengo que tener ciertas longitudes de ondas permitidas. No vale cualquiera. ¿Cuáles son las longitudes de onda que me permite? Bueno, son estas. Aquellas que cumplen, vamos a despejar el lambda n, lo despejamos de acá, es L, es 2L en realidad, sobre N, ¿no? De acá sacamos la longitud de onda permitida, ¿no? Con la longitud de onda permitida venimos acá y sacamos las frecuencias permitidas. Hay ciertas frecuencias permitidas, ¿sí? O sea, fíjense que n es un número entero, n es 1, 2, 3, 4. Entonces tenemos una frecuencia que es la frecuencia más baja, que es cuando tenemos n igual a 1. N igual a 1 es la frecuencia que llamamos fundamental. ¿Sí? Esa la llamamos fundamental. ¿A qué es igual la frecuencia fundamental? Bueno, a la velocidad dividido 2L. Velocidad dividido 2L. Después tenemos el primer armónico. ¿El primer armónico cuánto es? Cuando n es igual a 2. Ese es el primer armónico. ¿Y cuánto vale si lo comparamos con la fundamental? La frecuencia del primer armónico comparado con la fundamental. ¿Cuántas veces más grande es? Hola. El doble, claro, muy bien, perfecto. Y el segundo armónico, primer armónico, el segundo armónico es con n igual a 3. ¿Sí? El n igual a 3 nos dice
la frecuencia del segundo armónico es 3 veces la frecuencia fundamental. ¿Está bien? Entonces, fíjense, acá tenemos, esta es, fíjense, la frecuencia, el modo fundamental. Perdí el cursor, ¿dónde está ahora? Vamos por acá, a ver si podemos poner, ahí estamos. Este es fundamental. ¿Por qué digo que es el fundamental? Porque el fundamental es el que tiene la longitud de onda más grande. Este es el modo fundamental. ¿Sí? El modo fundamental es aquel en el cual tenemos acá los dos extremos fijos, y el largo de la soga es la longitud de onda sobre 2. Ese es el modo fundamental. Después, bueno, acá tenemos los distintos modos, ¿no? Este es el fundamental, como dijimos recién, donde la longitud de onda es el largo dividido 2. El primer armónico, la longitud de onda es directamente el largo. El segundo armónico, la longitud de onda es 3 medios del largo. ¿Sí? O sea, la fórmula que estamos sacando para sacar las distintas longitudes de onda es esta, ¿no? N L sobre 2. Con esto, ¿qué saco? Saco las ondas, saco las longitudes de onda de las ondas estacionarias permitidas. No tengo cualquier valor de longitud de onda, tengo algunas solamente. Entonces, cuando yo tengo una cuerda de una guitarra y la toco, ¿sí? se puede producir estas longitudes de onda, o sea, estas frecuencias. Entonces, cuando yo toco una guitarra y toco una cuerda, se produce una combinación del modo fundamental y de los primeros armónicos. ¿Está bien? Primero, segundo, tercero, cuarto armónico. Entonces, cuando yo toco una guitarra, escucho una determinada frecuencia o un conjunto de frecuencias, que es el fundamental y sus armónicos. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? ¿Entienden esto? ¿Preguntas? Yo me perdí en la fórmula de la longitud de onda, porque... Está bien, Eso, vamos para atrás y lo miramos. Fíjate, hasta acá lo entendiste. Vamos a esperar que voy a poner el cursor de nuevo. Uy, perdí el cursor. ¿Dónde está el cursor? sí, yo no entendí porque habíamos despejado que la longitud era 2L sobre N, pero ahí... Ah, lo saqué. Fíjate, a ver, espera que no tengo el cursor y no quiero hacer lío. Acá está el cursor, ahí estamos. Ahí lo voy a mostrar. Mira, fíjate. A ver, vamos a poner de nuevo el cursor acá. Ahí estamos. Fíjate, esto de acá, L igual a N lambda sobre 2. ¿De dónde sale? Sale de acá, de plantear que K por L es N por pi. ¿Sí? ¿Ves esto? K por L, N por pi. Ponemos lo que es el K, 2pi sobre lambda, por L, N por pi. Simplificamos el pi. Nos queda L, N, y pasé el lambda multiplicando y el 2 dividiendo. ¿Sí? ¿Hasta acá ahí me seguiste? Claro, está bien, pero en la otra usábamos una inversa, decíamos Pero que... fíjate, ahora despejo el lambda. Yo ahí puse mal, ¿no? Ahí, claro. Lo estoy poniendo mal yo, me parece. No, está bien. No, está... Acá despejé el n, pasé dividiendo, el 2 pasé multiplicando, y allá que puse, a ver, en la próxima, capaz que me equivoqué yo, ¿no? N, está mal puesto eso me parece. Lambda es 2 sobre L, claro, acá me equivoqué yo. Claro, Esto está mal. Sí, es 2 sobre N, ¿no? ah, bueno. ¿Sí? Esperen, vamos a corregir eso. Sí, hay un error. Sí. Esto es 2 sobre N. Entonces, fíjate que acá tenemos el lambda sería 2L sobre 3. Es al revés acá esto. 2L sobre 2 tercios de L, digamos. Me equivoqué yo ahí. Vamos a borrar esto. Esto
Esto es al revés, ¿no? 2/3 de L. Lo importante que tienen que entender acá es que tenemos el modo fundamental, que es el que tiene más baja frecuencia y es el que tiene la longitud de onda más grande, ¿sí? O sea, fíjense que a medida que nos vamos agregando acá, tenemos los distintos armónicos, ¿sí? Bueno, ahora lo que vamos a hacer, no sé si esto está claro, ¿quedó claro entonces? El fundamental, los armónicos. Lo importante es Sí, que, ahí nos quedó. bueno, entonces lo que vamos a hacer ahora es vamos a tomar una estacionaria en una cuerda con un extremo fijo y el otro libre. ¿Está bien? Ahora vamos a dejar un extremo con una argollita acá, ¿sí? Vamos a dejar este extremo libre. Digamos, esto se puede mover libremente acá. Fíjense, acá hay una argollita y acá hay un palo. Entonces, esto se mueve libremente. Cuando este extremo está libre, acá lo que vamos a tener es un máximo, ¿sí? Este extremo es fijo, este extremo tenemos un máximo. Entonces, si ese extremo está libre, hacemos lo mismo, usamos el seno también, y si queremos que acá haya un máximo, ahora tenemos que pedir que en el extremo de la derecha, seno de K por L sea un máximo. ¿Y cuándo es un máximo? Bueno, cuando el seno tiene su valor máximo. Su valor máximo lo va a tener cuando vale más o menos 1. Entonces, ahí, ¿cuándo ocurre eso? Bueno, cuando K por L sea pi sobre 2, 3 medios de pi sobre 2, ¿sí? O sea, cuando tenemos, o sea, la pregunta es, ¿cuándo ocurre que el seno de x sea más o menos 1? Bueno, ocurre cuando vale pi sobre 2, cuando es 3 medios de pi sobre 2, ¿sí? Y, bueno, 5 medios de pi sobre 2. O sea, si es un número de veces impar, ¿sí? Un número de veces impar, pi sobre 2, ahí vamos a tener que el seno de K por L es máximo. Entonces, ahora obtenemos una expresión para obtener la longitud de onda en función de la longitud, y de acá sacamos las frecuencias. Si conocemos la longitud de onda, lo que hacemos es lambda por f es igual a la velocidad, y entonces decimos la frecuencia es la velocidad sobre lambda. Velocidad sobre lambda. Y entonces de ahí, si escribimos lo que es lambda, de nuevo vamos a tener valores, ¿sí? De frecuencias permitidas. Hay una frecuencia fundamental que se va a dar cuando n vale 1. La frecuencia fundamental acá, la fundamental es cuando la frecuencia es, 0, ¿no? Cuando esto vale 0, vamos a tener que la frecuencia fundamental es B sobre 4L. Entonces, si tenemos un extremo fijo y un extremo libre, el modo fundamental es cuando la longitud de onda sobre 4 coincide con el largo de la cuerda. Acá este extremo es el extremo libre, ¿no? El extremo libre, el que está agarrado a una argollita con un palito. Entonces, cuando tenemos un extremo libre, ahí vamos a tener un máximo. Y entonces, en el rango de la soga, vamos a tener 1/4 de longitud de onda. De la misma manera, fíjense, vamos a encontrar el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico. El modo fundamental, entonces, para un extremo fijo
y un extremo libre, son estos, ¿no? Esto es el modo fundamental y los armónicos. ¿Me siguen? El modo fundamental, entonces, es el que tiene la mayor longitud de onda, y después tenemos los armónicos. El primer armónico, fíjense, acá tenemos un 0, y en el extremo libre tenemos que tener un máximo. Acá en el segundo armónico tenemos un 0, y en el extremo libre tenemos que tener un máximo. Fíjense que a medida que vamos subiendo los armónicos, aparecen más nodos, ¿no? En el primer armónico aparece un solo nodo, en el segundo armónico aparecen 2 nodos, en el tercer armónico aparecen 3 nodos. Pero estas son las frecuencias permitidas, cuando tenemos un extremo fijo y el otro extremo está libre. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? No por mi parte, al menos. Uy, te parece que te escucho re bajo. A ver, dale. No por mi parte, por lo menos. Bueno, ustedes pregunten, ¿eh? Bueno, vamos a hacer un par de ejercicios. En una cuerda de 2 metros de longitud sujeta por sus extremos, ¿sí? O sea, tenemos los dos extremos fijos, se producen ondas estacionarias correspondientes al modo fundamental. El modo fundamental, cuando tenemos los dos extremos fijos, ¿cómo era? A ver, el gráfico, ¿cómo era? ¿Se acuerdan? ¿Cómo era? ¿Había nodos en el medio? Veamos. No había nodos. No había nodos. Muy bien. O sea, el modo fundamental es este. ¿Sí? Este es el modo fundamental. A mí me están diciendo que se producen ondas estacionarias correspondientes al modo fundamental. Entonces ya me están diciendo cómo es la onda. Tenemos en los extremos, tenemos nodos. Y en el medio no pasa nada. No hay nodos en el medio. Tenemos un vientre o un antinodo. ¿De acuerdo? La amplitud de dichas ondas en el punto medio es de 0,1 metro. Me dan la amplitud. Y la velocidad de propagación de las ondas en la cuerda es 4 metros por segundo. Encontrar los siguientes parámetros de la mencionada onda estacionaria. Bueno, nos dan el largo de la cuerda. ¿Sí? Si me dan el largo de la cuerda, ¿qué puedo decir? Que la longitud de onda, ¿cuánto es? ¿Cuánto será la longitud de onda acá? L. No, si fuera L, ¿cómo? 2L puede ser. 12L, claro, exactamente. A ver, ¿qué escribí yo acá? Bueno, acá tenemos una onda, acá tenemos la otra, esta es la suma. Claro, entonces, el modo fundamental es aquel donde tenemos n igual a 1. Entonces, lambda es 2L. Ya sabemos el modo fundamental, sabemos que la longitud de onda entonces va a ser 4 metros. ¿Sí? Bueno, nos dicen calcular la frecuencia. Bueno, ya es muy fácil esto. ¿Cómo lo sacamos? Lambda por F es la velocidad. Si ya sabemos la longitud de onda, la frecuencia del modo fundamental directamente es la velocidad, 4 metros sobre segundo, dividido, ¿sí? La longitud de onda, 4 metros. O sea que nos queda una frecuencia de 1. ¿De 1 en qué unidad? Hertz. En general la unidad de la frecuencia es el hertz. ¿Sí? El hertz es, como todo el mundo sabe, 1 sobre segundo. Bueno, la ecuación de onda es que la describe directamente. ¿Qué hay que hacer acá? Escribir, la ecuación de onda es esto. Ponemos 2 por A. 2 por A es 0,1 metro, porque nos da la amplitud. ¿Está bien? La ecuación de onda que la describe tenemos que poner 0,1 metro. El K, ¿qué sería? El K hay que hacer la cuenta. Es 2pi sobre lambda. O sea, 2pi sobre 4 metros. ¿Está bien? Y el omega, ¿cómo se calculaba? Omega es 2pi por F. Entonces, esto algo importante para los exámenes. Si a mí me dicen cuál es la ecuación que describe
La onda en el modo fundamental yo voy a poner así, I igual a 0,1 metros, que es la amplitud, ¿m? por el seno de K por X, bueno, tengo que poner acá pi sobre 2 metros por X, por el coseno de omega, o sea, 2pi por F, o sea, 2pi por 1 Hz por el tiempo. O sea, la variable X y la variable tiempo me quedan como variables justamente. Esta es la ecuación que describe a la onda en su modo fundamental. ¿De acuerdo? ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió esto? ¿Están ¿La ahí? frecuencia de dónde salió? Perdón. ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo sabes que la frecuencia es 1 Hz? ¿O lo decía en un Porque, bueno, no. porque yo calculé, a mí me dicen que es el modo fundamental. Vos cuando tenés una onda, tenés ciertas frecuencias, ¿sí? El modo fundamental, el primer armónico. Entonces a mí me dicen que es el modo fundamental. Si es el modo fundamental, es aquel que tiene mayor longitud de onda, menor frecuencia. Entonces ya sé que la longitud de onda es 2 veces L, 4 metros. ¿Está bien eso? ¿Se entiende? O sea, lo tomás como si todo el tiempo fuera fundamental, no Claro, fuera... Ah, porque a mí me dicen, fíjate, acá me dicen esto, las ondas estacionarias corresponden al modo fundamental. En general, cuando vos estimulás una cuerda, no tenés solo el modo fundamental. En general, bueno, depende del tipo de estimulación, pero en general cuando uno toca una guitarra, la gente que estudió música, estudió guitarras, lo sabe muy bien, cuando toca una guitarra, no toco solo el modo fundamental, toca fundamental y una variante de armónicos. ¿Está bien? Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico, cuarto armónico. Pero acá me están diciendo que la están estimulando de tal manera la cuerda que solamente aparece el modo fundamental. ¿Sí? ¿Estamos con esto? ¿Se entendió? Sí, se entiende. sí, Bueno, sí. vamos a hacer otro problemita. Ustedes pregunten si hay dudas. Bueno, en este problema dice, un intervalo musical de una octava corresponde a un factor 2 en frecuencia. ¿Mm? O sea, subir una octava creo que es esto. Yo la verdad que música no conozco, pero subir una octava quiere decir duplicar la frecuencia. Entonces, nos dicen, ¿en qué factor se debe aumentar la tensión de una cuerda de piano o de violín para elevar su tono en una octava? O sea, ¿qué me están diciendo? Me están diciendo que quieren que elevemos la frecuencia al doble, ¿no? Una octava es eso. Entonces, ¿qué sabemos? Sabemos, bueno, tanto en un violín como en una cuerda de piano, ambos extremos están fijos, ambos extremos están fijos. Entonces, nosotros tenemos el primer armónico, perdón, el fundamental, y después tenemos los armónicos. Esperen que voy a buscar el cursor acá, que me lo perdí. Tenemos el fundamental y tenemos, este es el fundamental, y después tenemos el primer armónico, el segundo armónico, el tercer armónico. Acá, chicos, les digo una cosa. En el Tipler, al fundamental le ponen primer armónico, y al que nosotros le llamamos primer armónico le ponen segundo armónico. Cuidado con eso. Nosotros a la frecuencia más baja la llamamos fundamental, no la llamamos primer armónico. Primer armónico es este, la segunda frecuencia. Este es el primer armónico. Cuidado porque en el Tipler, en el libro de Tipler, no está así. Eso depende de cada libro. Primer armónico, segundo armónico, tercer armónico. Entonces, nosotros encontramos hace un ratito la fórmula para calcular la longitud de onda cuando tenemos ambos extremos fijos. La fórmula que para calcular esta longitud de onda y para calcular la frecuencia. La frecuencia se calculaba así, n sobre 2L por b. Pero la velocidad en una cuerda, como recién lo dijimos, es la raíz de t sobre mu. La raíz de t sobre mu. Entonces, cuando yo quiero cambiar la frecuencia de una cuerda, ¿sí? Fíjense, T es la tensión, ¿no? ¿Qué tengo que hacer para que la frecuencia de excitación de la cuerda aumente? ¿Qué tengo que hacer con la tensión? ¿Qué tengo que hacer? ¿Aumentarla? ¿Disminuirla?
Yo, por ejemplo, ¿qué pasa cuando alguien está afinando una guitarra? Vieron que cuando alguien afina una guitarra está tocando en realidad la tensión, ¿no? con una perillita que hay en el extremo. ¿Mm? ¿Y qué pasa si yo le pongo más tensión? La tenso más a la cuerda. ¿Qué es lo que estoy haciendo? Te queda más aguda, digamos. Vale. Claro, tengo más frecuencia, y más frecuencia significa más aguda. ¿Está bien? Significa más aguda. Entonces, cuando alguien afina una guitarra, lo que está haciendo es cambiar las frecuencias del fundamental y las frecuencias de los armónicos. Fíjense que el fundamental y los armónicos son múltiples. En realidad los armónicos son múltiplos de la frecuencia fundamental. La frecuencia fundamental es con n igual a 1. Con n igual a 1. El primer armónico es con n igual a 2. Es el doble de frecuencia. El segundo armónico es n igual a 3. ¿Está bien? Entonces, cuando yo cambio la tensión en una guitarra, lo que estoy haciendo, como dijo el compañero, la estoy poniendo más aguda. Estoy aumentando la frecuencia. Las frecuencias más agudas son mayores. Los tonos más graves son de frecuencias menores. Entonces, si yo quiero que se duplique, yo quiero cambiar la tensión duplicando, quiero que se duplique la frecuencia. ¿Cuánto tengo que cambiar la tensión acá? ¿Cuánto lo tengo que cambiar? Bueno, ahí justamente Adrián lo está poniendo 4 veces, ¿no? Si yo pongo 4 veces más tensión, como 4, la raíz de 4 es 2, me va a dar el doble de frecuencia, ¿no? Es un poco lo que está explicado por acá. Yo tengo una tensión y una frecuencia, y ahora quiero tener una tensión asterisco, ¿sí? Con una frecuencia que va a ser el doble. Yo quiero que esta frecuencia sea el doble. Entonces, si yo quiero que esta frecuencia sea el doble, entonces no me queda otra que, bueno, si la elevo al cuadrado, me va a quedar que la tensión asterisco, la nueva tensión es el 4 veces. Entonces, de esa manera, yo voy a duplicar la frecuencia de esta cuerda. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Preguntas? Están muy mudos hoy, están muy callados. No sé si... ¿se entiende hasta acá o hay dudas? Díganme, ¿eh? Sí, se entiende. Buenísimo. Bueno. Hoy en la práctica van a hacer algún problemita de esto. Van a hacer algún problemita de... creo que Mario va a explicar algo de Doppler y después van a empezar a hacer problemas de cuerdas y de tubos de órgano. El tubo de órgano es un instrumento de viento donde también tenemos ciertas frecuencias permitidas. Todo lo que hicimos recién para cuerdas también es válido para tubos de órgano. En el tubo de órgano tenemos, bueno, también ondas de sonido. Ondas de sonido, acuérdense, son ondas de presión, ondas de densidad, ondas de desplazamiento. Y lo que pasa en un tubo, en un órgano, en un tubo, un instrumento de viento, es que también vamos a tener ondas estacionarias. El tubo de órgano, los órganos en realidad tienen dos condiciones. El tubo puede estar abierto o cerrado arriba. Entonces eso nos va a dar dos condiciones. En el extremo de abajo, fíjense que siempre está en contacto con el aire, el extremo de abajo del tubo de órgano, ¿no? Entonces siempre está abierto acá abajo. Pero arriba puede estar abierto o cerrado. Y eso va a cambiar las frecuencias. También en el tubo de órgano vamos a ver ciertas frecuencias permitidas. Vamos a ver una frecuencia fundamental y también vamos a ver unas frecuencias de los armónicos. Entonces vamos a desarrollar esto ahora. Vamos a considerar que ambos extremos están abiertos. Fíjense, en sonido, la onda de presión está desfasada con respecto a la onda de desplazamiento. Eso lo vimos la vez pasada, ¿no? Los máximos de la onda de presión coinciden con los ceros de desplazamiento y viceversa. En los extremos abiertos, la presión es la presión atmosférica, ¿no? Entonces, la onda de presión tiene un cero y la onda de desplazamiento tiene un vientre o un máximo, ¿no? O sea, esto que tenemos acá, que dice A
N y A, esto se refiere a antinodo, nodo y antinodo. Entonces, en los extremos, si yo estoy pensando en una onda de presión, voy a tener nodos, ¿sí? Porque queremos que la presión sea nula. ¿Por qué decimos la presión nula? A ver, pensemos un poquito más este asunto. Cuando yo estoy hablando y emito ondas de presión, ¿sí? En general, la onda de presión es una onda armónica, por ejemplo, ¿sí? Una onda armónica. Esa onda armónica oscila alrededor de un valor. ¿Cuál es el valor? Bueno, la presión atmosférica. La presión atmosférica sería nuestro cero de presión, ¿está bien? Y de alguna manera, el sonido es variaciones a través de ese cero. Entonces, si yo pienso en la onda de presión y los extremos están abiertos, en el extremo de la derecha de este órgano voy a tener un nodo. ¿Sí? Vamos a escribirlo acá. Acá voy a tener un nodo. Y en el otro extremo, que también está abierto, voy a tener un nodo. ¿Sí? Esto que se refiere acá, antinodo, se refiere a una onda de desplazamiento. ¿Está bien? Desplazamiento. Si la pensamos como onda de presión, es al revés, ¿sí? Porque los máximos de la onda de presión están desfasados con respecto a la onda de desplazamiento. Entonces, acá tenemos la onda, fíjense, esta es la onda de presión, ¿no? Tenemos un nodo en un extremo que está abierto, tenemos un nodo en el otro extremo que está abierto, y esto que tenemos acá es la longitud de onda más grande que podemos tener, ¿sí? Este sería el modo fundamental cuando ambos extremos están abiertos. Cuando ambos extremos están abiertos, en la onda de presión tenemos nodos en ambos extremos. Entonces, fíjense, vamos a tomar para la onda 1, presión 1, ¿sí? Vamos a tomar como una onda viajera que se mueve en un sentido. La onda 2 es una onda viajera que se mueve en sentido contrario. O sea, la idea es que acá, igual que en la guitarra, igual que en la cuerda, tenemos una onda que llega a un extremo, parte se transmite y parte rebota. Cuando rebota con la misma amplitud, con la misma longitud de onda y con sentido contrario. Y esto produce, la suma de estas ondas viajeras producen la onda estacionaria, ¿sí? La onda estacionaria. Esta onda estacionaria, ¿de dónde salió esto? De sumar estas dos cosas. Cuando yo sumo estas dos cosas, voy a tener la onda estacionaria, donde tenemos desacoplado la parte de X de la parte del tiempo. ¿Me siguen hasta acá, chicos? ¿Sí? Estamos haciendo lo mismo que hicimos antes. Ahora con la onda de presión. ¿Qué condiciones tengo que pedir? Bueno, que en los extremos la presión total sea nula. ¿Y de qué manera lo voy a pedir? Bueno, voy a decir para x igual a 0, a ver, ¿dónde está el cursor? Me lo perdí. Acá estamos. Para x igual a 0, en x igual a 0 voy a pedir que la presión sea 0, y en x igual a L voy a pedir que la presión sea 0. ¿Por qué pido eso? Porque ambos extremos están abiertos, y la presión es la presión atmosférica en los extremos. Estamos en contacto con el aire exterior. Entonces, estas son las condiciones de contorno. La presión en x igual a 0, la presión en x igual a L es 0. ¿Sí? Fíjense, si vemos la condición de contorno, la primera se cumple siempre, porque el seno de 0 es 0. Por eso hemos elegido a la función seno, para describir a mis ondas. Porque la primera condición se va a cumplir siempre. Y la segunda condición es, en el extremo de la derecha, tengo que pedir que el seno de K por L sea 0. Esto es exactamente igual a la cuerda con los dos extremos fijos. ¿Me siguen? Obtuvimos la misma expresión. Seno de K por L igual a 0. K por L, ¿cuánto tiene que valer entonces? ¿Qué vimos antes? ¿Cuánto valía K por L? ¿Pi? Bueno, pi
En el caso de fundamental. Claro, en el caso de fundamental. En general, vamos a pedir K por L igual a N por pi. En el fundamental es pi, como bien dijiste vos. Ese es el modo fundamental. Entonces, en general vamos a pedir que K por L es N por pi. Pero K es 2pi sobre lambda. De acá podemos sacar entonces la relación y decimos L es N lambda sobre 2, o lo que es lo mismo, acá podemos decir lambda, fíjense, ¿a qué es igual? Bueno, 2 L sobre N, ¿no? Estas son las distintas longitudes de onda permitidas. El modo fundamental va a ser cuando lambda es 2L. ¿Sí? Lambda es 2L. El primer armónico es cuando lambda es L. Este es fundamental. Primer armónico. Igual que antes, chicos, es lo mismo, ¿eh? El segundo armónico es cuando lambda es 2 tercios, ¿no? 2 tercios de L. Ese es el segundo armónico. Segundo armónico. Bueno, y como sabemos que lambda por F es la velocidad, de acá también podemos sacar la frecuencia. La velocidad obviamente es la velocidad del sonido, ¿no? La velocidad del sonido es 340 metros por segundo. Y entonces acá tenemos la frecuencia fundamental y la frecuencia de los armónicos para un tubo de órgano cuando ambos extremos están abiertos. Es igual, como repito de nuevo lo mismo, es igual cuando la cuerda tenía los dos extremos fijos. Entonces, las frecuencias naturales de la columna de aire abierta por ambos extremos. Acá tenemos, bueno, el modo fundamental, el primer armónico y el segundo armónico. Esto si lo pensamos como ondas de presión. Acuérdense, como ondas de presión. Acá tenemos un nodo. Acá en el primer armónico tenemos un nodo en el medio, y en el segundo armónico tenemos dos nodos. ¿Sí? Acá a la izquierda está representado el tubo de órgano, y fíjense que acá figura una A y acá una N, o sea que esto está al revés de esto, ¿no? Acá está pensado como onda de presión, esto está pensado como onda de presión, ¿sí? Y esto está pensado como onda de desplazamiento. Acuérdense que la onda de presión y la onda de desplazamiento están desfasados 90 grados. Están desfasados, o sea, cuando una tiene los máximos, la otra tiene los ceros. Entonces, si la onda de presión tiene un nodo en un extremo, la onda de desplazamiento tiene un vientre, un antinodo. Si la onda de presión acá tiene un vientre o un antinodo, la onda de desplazamiento va a tener un nodo. ¿Me siguen hasta acá? ¿Se entiende? ¿Sí o no? Escucho dudas. Yo no entiendo bien lo que es nodo y antinodo, pero eso es máximo y mínimo, digamos, sería. El nodo es donde siempre vale 0. El antinodo es el lugar donde tenés el máximo, pero este máximo, acuérdate que es un máximo que va variando. Acá este es el antinodo, ¿sí? Antinodo o vientre también se lo llama. Es donde tenés el máximo. Pero este máximo oscila, ¿ves acá? En cambio, el nodo siempre es 0. ¿Está bien? ¿Qué otra pregunta, chicos? Profe, y si hubiera un extremo abierto y uno cerrado, ¿cómo sería? Ahora vamos a verlo. Ahora vamos a ver eso. Me parece que primero viene... a ver, en los exámenes pueden tomar un ejercicio donde ustedes lo planteen como pueden. O digamos, lo pueden plantear como onda de presión, como onda de desplazamiento. Ahora la pregunta es, ¿este problema lo podría haber planteado como onda de desplazamiento? ¿Cómo se plantea? Si yo te planteo como onda de desplazamiento, creo que es lo que viene ahora, ¿qué tengo que pedir en los extremos? A ver, ¿qué tengo que pedir? Acá, en la onda de presión, ¿qué habíamos pedido? En el extremo de acá. ¿Qué pedimos acá? Que la presión, en este punto, en x igual a 0, sea ¿cuánto? ¿Cuánto era acá la presión? 0. Será de más. 0. Y acá, en este lugar, ¿cuánto pedimos la presión? También igual. 0. Bueno, si lo planteara como onda de desplazamiento,
ahora tengo que pedir que sea un antinodo, que sea un vientre, o sea, tengo que pedir que sea un máximo. Y acá también tengo que pedir que sea un máximo. Vamos a ver cómo se plantea eso. Creo que es lo que viene ahora. Claro, ahí viene. Fíjense, ambos extremos abiertos con onda de desplazamiento. ¿Sí? Onda de desplazamiento quiere decir que tengo un antinodo, ¿sí? en las puntas. Tengo un antinodo en las puntas. Antinodo acá, y nodo en el medio. ¿Sí? Entonces, ahora, ¿qué función me conviene usar? Yo para x igual a 0, tengo que pedir, no tengo que pedir 0, tengo que pedir que sea máximo. ¿Cómo voy a escribir las funciones de base? ¿Voy a usar el seno o el coseno? Coseno. El coseno, claro. Entonces, en los extremos abiertos, la presión es la presión atmosférica, por lo que la onda de presión tiene un 0 y la onda de desplazamiento tiene un vientre, un máximo. Los nodos de la onda de presión en los extremos, vientres o antinodos de la onda de desplazamiento en los extremos. Como el desplazamiento es máximo en los extremos, usamos el coseno. ¿Ven ahora? Fíjense, las ondas originales no puse seno, puse coseno. Acá está. Entonces ahora tengo que usar la segunda fórmula trigonométrica que yo les di. Cuando usamos la segunda fórmula trigonométrica me queda el coseno de la suma dividido 2 y acá el coseno de la resta dividido 2. Entonces ahora nos aparece coseno, coseno. ¿Y qué voy a pedir ahora? Bueno, acá decimos, usamos la función coseno porque el coseno de 0 es máximo. Las condiciones de contorno que tengo que pedir es que la onda en x igual a 0 sea máximo y la onda en x igual a L sea máximo. Si hacemos eso, bueno, el coseno de 0 es máximo siempre, se cumple, y ahora tenemos que pedir que el coseno de k por L sea máximo. ¿Y cuándo el coseno de k por L es máximo? Bueno, cuando el coseno de k por L sea más o menos 1. ¿Y cuándo es más o menos 1? Bueno, cuando k por L es n por pi. O sea, llegamos a la misma condición, ¿no? O sea, la condición, si yo planteo como onda de presión o lo planteo como onda de desplazamiento, es exactamente igual. O sea, llegamos a tener que la frecuencia fundamental, ¿sí? La frecuencia fundamental, hay que escribirla de esta manera, con n un número entero. Esto es lo que acabamos de tener, es lo mismo, ¿no? O sea, es como plantear el problema como onda de presión o como onda de desplazamiento y se llega al mismo resultado, porque la frecuencia fundamental en ambos casos es la velocidad del sonido sobre 2 veces el largo del tubo. ¿Está bien? ¿Me siguen hasta acá? Es una manera distinta de plantear lo mismo, ¿no? Plantearlo como onda de desplazamiento. ¿Preguntas? Vamos a ver el caso... ambos extremos abiertos con un desplazamiento. Bueno, acá ya lo tenemos, ya lo dijimos, ¿sí? Acá tenemos el fundamental. A ver, perdí el cursor. Este es fundamental, ¿sí? Ambos extremos abiertos. Primer armónico, segundo armónico. ¿Sí? Fundamental, primer armónico, segundo armónico. Bueno, esto es exactamente lo que acabo de escribir recién. Y ahora lo que vamos a hacer, vamos a plantear el último caso que tenemos que hacer de ondas estacionarias, que es el tubo que tiene cerrado un extremo. Cuando tiene cerrado un extremo, entonces, ahora, aquí, si tiene cerrado el extremo, o sea, al tubo, a la parte de arriba del tubo de órgano, lo cierro con una tapa. Lo cierro con una tapa. Entonces, ahí el aire no se desplaza. En la onda de desplazamiento, cuando yo tomo la onda de desplazamiento, vamos a tener, cuando tome la onda de desplazamiento, vamos a tener un nodo. ¿Por qué digo que tengo un nodo? Antes tenía un antinodo, ¿no? Ahora tengo un nodo, ¿por qué? Porque si está cerrado, el aire está quieto, entonces no se desplaza. Si yo tengo un nodo, eso quiere decir que en la onda de presión, en el extremo tapado, voy a tener un vientre o un antinodo. Acá tengo un antinodo o un vientre. O sea, un poco resumiendo. Cuando yo cierro el extremo de arriba, acá está cerrado, si está cerrado, y el otro extremo está abierto porque por ahí entra el aire,
acá está abierto. Cuando yo pienso en la onda de desplazamiento, el extremo de la izquierda tiene un antinodo y el extremo de la derecha tiene un nodo. En la onda de presión es al revés, donde el desplazamiento tiene un antinodo, la onda de presión tiene un nodo, y viceversa. Entonces, cuando yo cierro el extremo, voy a tener, antes tenía un 0, ahora voy a tener un máximo en la onda de presión. Entonces, cuando planteamos, decimos solamente un nodo en uno de los extremos y en el otro un máximo. En el extremo abierto, la presión es la presión atmosférica, porque la onda de presión tiene un 0, y la onda de desplazamiento tiene un vientre, un máximo. Para la presión usamos el seno, porque el seno de 0 es 0. Y en el extremo cerrado no hay desplazamiento, es nulo, por lo tanto la onda de presión tiene un máximo, un vientre. Entonces volvemos a la onda de presión, usamos el seno, ¿sí? Vamos a pedir que el seno de 0 es 0 y eso se cumple siempre, y después vamos a pedir que K por L sea máximo, ¿no? Bueno, ¿cuándo el K por L es máximo? Bueno, cuando en realidad acá hay un error. Acá es cuando es más o menos 1, ¿no? Más o menos 1. De esa manera vamos a tener un máximo. Bueno, ¿y cuándo vale el seno de x más o menos 1? ¿Cuánto tiene que ser x? A ver, x, ¿cuánto vale? El seno de 1 es... ¿Para qué x tenemos seno de 1? Seno de x igual a 1, ¿qué me da x? ¿Pi sobre 2 o Pi 0? sobre 2, claro, muy bien. ¿Y el seno de menos 1, cuánto es? ¿Para qué valor de x? 270 grados o 3 medios de pi, ¿no? Entonces la condición que tengo que pedir para que sea máximo el seno, tengo que pedir que K por L sea un número de veces impar pi sobre 2. Si yo pido eso, a ver dónde lo tengo, acá. Yo pido eso, K por L igual a un número de veces impar pi sobre 2, voy a tener que el seno es máximo, vale más o menos 1. Vale pi sobre 2, 3 medios de pi sobre 2, 5 medios, 7 medios. Y entonces, bueno, de acá sacamos la relación entre L y lambda, y de acá podemos sacar la frecuencia fundamental y los armónicos. Fíjense que cuando planteamos la onda de presión con un extremo abierto y el otro cerrado en un tubo de órgano, es igual a la onda que teníamos en una cuerda cuando yo tenía un extremo fijo y el otro libre. Si ustedes analizan estos resultados, van a ver que las fórmulas son exactamente iguales. Van a ver que son exactamente iguales. Entonces, acá, esta es la onda de presión para el fundamental y la onda de desplazamiento para el fundamental. En el caso de un extremo abierto y el otro extremo cerrado. Y acá tenemos las frecuencias permitidas en esta situación, extremo abierto y extremo cerrado. Tenemos el fundamental y primero y segundo armónico. ¿De acuerdo? Este es el fundamental, donde la longitud de onda es 4 veces la longitud del tubo. El primer armónico es cuando la longitud de onda es 4/3 de L. El segundo armónico es cuando es 4/5 de L. ¿Está bien? Vamos a escribir, si ustedes quieren acá, es fundamental, ¿sí? Fundamental con sus resultados, longitud de onda y frecuencia. Primer armónico, el primer armónico, fíjense, tiene un nodo en el medio. Este es el primer armónico. Y segundo armónico, el segundo armónico tiene 2 nodos. ¿Está bien? Entonces cuando un concertista toca un órgano, en realidad excita muchos modos. El fundamental y toda una secuencia de armónicos. No me acuerdo cómo se llama eso. Cada instrumento tiene un perfil de amplitudes del fundamental y de los armónicos. No me acuerdo cómo se llama eso.
¿Puede ser que sea el timbre? ¿Alguien que estudió música acá? ¿Sabe alguien eso? Creo que se llama timbre, no sé Se muy bien. llama timbre, ¿no? El timbre es, claro, cada instrumento, cuando uno toca una nota, en realidad, no está tocando una única frecuencia, está tocando el fundamental y una secuencia de armónicos. Cada instrumento tiene su timbre, su forma de mostrar, de alguna manera, ese espectro de Fourier. Fíjense que esto es un desarrollo de Fourier. Un desarrollo de Fourier, acuérdense, es una suma de ondas armónicas. Bueno, no sé si hay alguna duda de esto que estamos hablando. Yo tenía una duda, pero con algo anterior, Dale. porque acá habría dos casos entonces de extremos abiertos, o sea, uno donde consideramos que hay dos máximos y el otro dos Un máximo mínimos, de 0. porque dimos dos casos como de extremos abiertos, ¿puede ser? ¿O No, en no? realidad no es que son dos casos. Es como que yo puedo plantear la onda. A ver, creo que esto lo puse por acá. A ver, déjame ver. A ver, ¿dónde lo puse eso? No, Perdón, la idea... me había quedado justo esa parte. ¿En cuál? ¿En la anterior decís acá? Ese, con onda de desplazamiento. O sea, sería el mismo planteo, pero con el coseno, digamos. Exactamente, exactamente. Sí, sí, sí. Pero Ese, consideramos que tiene la presión atmosférica a ambos lados, digamos, ¿o cómo es? exactamente, sí. Pero, a ver, cuando vos planteás cuando vos decís la presión atmosférica es 0 en ambos extremos, ¿sí? La presión atmosférica es 0 en ambos extremos, eso significa que la onda de desplazamiento es máxima, ¿sí? La onda de desplazamiento está corrida con respecto a la onda de presión. ¿Sí? Sí, eso por ahí no me queda tan ¿Por qué claro. está corrida? Sí, Eso lo vimos la otra vez, en realidad no es tan simple de ver, pero la idea es esta. Habíamos hecho un dibujo la otra vez, que era que cuando se desplazaba mucho, cuando vos tenés un desplazamiento máximo, por ejemplo, vos tenés las partículas del aire, ¿no? Si se desplaza mucho, la presión baja muchísimo. Entonces tenés un cero de presión. Y cuando se comprime mucho, digamos, cuando hay mucha presión, ahí el desplazamiento es prácticamente nulo. ¿Sí? Habíamos hecho un dibujo al comienzo, cuando hablamos de sonido, habíamos hecho un dibujo de cómo se desplazaban las moléculas del aire y qué pasaba con la onda de presión y la onda de desplazamiento. Fíjate ese dibujo. ah, ok, lo voy a repasar. Sí, Claro, pero el tratamiento sería el mismo igual, ¿no? sí, sí. Sí. Parecido. Bueno, Bueno, gracias. de nada. Estábamos por acá, vamos a ver. Bueno, acá fíjense, esto es lo que yo les decía. Fíjense, acá tenemos un instrumento que es el clarinete, que lo vimos al comienzo, ¿no? Fíjense, acá está el espectro de frecuencias del fundamental, este es el fundamental del clarinete y los armónicos. El primer armónico es muy chiquito, pero el segundo armónico del clarinete es muy grande. Después tenemos el resto del timbre, entonces, quedamos que era el timbre esto, el timbre del clarinete. ¿Cómo es la excitación de la frecuencia fundamental y las frecuencias armónicas del clarinete? En el caso del oboe, fíjense, el fundamental es chico relativamente y el primer armónico es el que tiene mayor intensidad. Acá estaban las ondas del clarinete del oboe. Bueno, las ondas estacionarias también se pueden dar en cuerpos. Lo importante es que cuando yo tengo un cuerpo, tengo algunas frecuencias fundamentales de excitación. ¿Sí? Hay unas frecuencias fundamentales de excitación. ¿De acuerdo? Entonces, hay ciertas frecuencias. Es una campana que cuando se la golpea, se excitan ciertas frecuencias. La frecuencia, digamos, una frecuencia fundamental y un montón de frecuencias armónicas. Acá están los distintos modos de excitación en estos gráficos de las distintas frecuencias. Bueno, esperemos poder tener un poquito de tiempo al final para explicar algo de resonancia, que un poco está explicado acá, la resonancia. Vamos a ver primero batidos y pulsaciones. El batido o la pulsación se los voy a explicar acá. Fíjense, vamos a poner acá, esto es una superposición de dos ondas. Esto es solamente sonido. Yo tengo dos ondas que son exactamente iguales,
La única diferencia es que una es de 400 Hz y la otra es de 405 Hz. ¿Sí? Entonces, vamos a ver acá. Escuchen esto, es un sonido nada más. Escuchen y presten atención. Uy. Ahí va de nuevo. A ver, ¿qué pueden decir que escuchan? Un sonido agudo, ¿no es cierto? Eso se escucha, un sonido agudo. ¿Y después qué otra cosa escuchamos? ¿Qué me pueden decir que se escucha? Que aumente y decae rápido la amplitud. Claro, hay como un aumento y una disminución de la amplitud. Hace, como que sube y baja, ¿no es cierto? Eso es lo que se llama batido. ¿Está bien? Vamos a seguir escuchándolo. Es solamente sonido. Es un sonido agudo con una amplitud que sube y baja en un tiempo de unos segundos, de unas décimas de segundo, ¿no? Porque se escucha como que va subiendo y bajando con una frecuencia chica, ¿no? Vamos a ponerlo, ¿no? Y lo terminamos de escuchar. Bueno, este creo que es el tono que se usa en el teléfono común, ¿eh? El tono de que está libre el teléfono. Bueno, esto es el batido. El batido básicamente es cuando yo tengo dos ondas que las sumo, que tienen frecuencias muy parecidas. Fíjense, acá es 400 y 405 Hz. Y lo que vemos es que básicamente la onda resultante tiene una frecuencia igual a cualquiera de ellas, pero una amplitud que va oscilando. O sea, ¿cómo planteamos esto? Acá está planteado. Fíjense, acá tenemos, gráficamente, ¿no? En un dibujo, tenemos dos ondas muy parecidas. Es una onda, entiendo yo que azul, y la otra no sé si será roja o verde. ¿Roja? Es verde. Verde. Verde y azul. Verde y azul. Bueno, fíjense que estas dos ondas parecen iguales, pero no, fíjense que tiene una pequeña diferencia, ¿no? Porque acá se superpone y acá no. Entonces lo que vemos es que hay lugares, cuando yo superpongo estas ondas, hay lugares donde están en contrafase, ¿no? Entonces se cancela. Y hay lugares donde se suman. Esto es básicamente el batido. La onda resultante es esta que tenemos acá, donde tenemos un máximo y después tenemos un cero. Acá creo que se puede ver, acá se ve, fíjense, las dos ondas viajando en el mismo sentido y vemos cómo esas ondas en algunos lados se suman y en otros lados prácticamente valen cero. Entonces lo que uno registra es ese sonido agudo que veíamos recién y después esta pulsación, esto es lo que se llama pulsación, ¿no? La pulsación es cuando se ven esos ceros, ¿no? La pulsación, en lo que acabamos de escuchar, tiene una frecuencia relativamente baja, porque lo escuchamos, no sé, 2 o 3 veces por segundo, ¿no es cierto? Entonces tenemos un sonido de 400 Hz con una amplitud que cambia, no sé, 3, 4, 5 veces por segundo. ¿Cómo se plantea esto matemáticamente? Bueno, tenemos una onda que la vamos a escribir así, donde acá esto es W, lo sacamos del factor común. Y tenemos otra onda que la única diferencia que tiene, estas dos ondas, la velocidad es la misma, porque está propagándose en el sonido. Este omega 1 y este omega 2 son muy parecidos. Son muy parecidos. Entonces, sumamos con la fórmula que hemos hecho antes, ¿sí? O sea, con esta, ¿no? Con la del seno. Usamos la del coseno, perdón, usamos esta de acá. Si hacemos eso, si sumamos eso, van a ver que nos queda, bueno, el resultado nos aparece, bueno, omega 1 menos omega 2, y acá nos aparece A menos B, A más B y A menos B, nos queda omega 1 más omega 2. Si omega 1 es muy parecido a omega 2, o sea, por ejemplo, 400 y 405, ¿no? Como teníamos recién, el promedio de eso es 402. O sea, la frecuencia resultante que tenemos acá es 402. Pero cuando nosotros analizamos esta resta, omega 1 menos omega 2, 400
menos 400, o 405 menos 400, eso da del orden de 5, dividido 2 es 2,5. Entonces lo que pasa acá es que nosotros lo que hacemos es que esta primera parte la podemos asociar a la amplitud y decimos la amplitud varía con una frecuencia baja, por ejemplo 2,5 Hz. Y acá tenemos la parte armónica. Entonces, cuando hacemos esto, bueno, esto es lo que acabo de decir, que la diferencia de las frecuencias, omega 1 menos omega 2, es muy chico comparado con omega. Entonces, esto varía lentamente en el tiempo, porque delta omega es pequeño, y esto lo asociamos a la amplitud. Entonces, tenemos dos términos, este primer término y este segundo término. El segundo término tiene que ver con la onda, de alguna manera inicial, y después tenemos una onda que llamamos moduladora. ¿Por qué lo llamamos moduladora? Porque modula la amplitud. Modula, ¿qué quiere decir? Que va modificando la amplitud. Esto sería la onda moduladora. ¿Está bien? Entonces, este omega 1 más omega 2 sobre 2 tiene que ver con la onda original, ¿no? Y el segundo término tiene que ver con la onda moduladora. Es cuánto va cambiando esa amplitud. Lo que vemos acá es que la pulsación o la resta de pulsaciones dividido 2 tiene que ver con la pulsación de la onda moduladora. Entonces nosotros podemos, fíjense, o sea, esto es lo que estaba adelante de la amplitud, ¿no? Entonces, podemos decir, bueno, la pulsación se relaciona con la frecuencia de esta manera, y, bueno, tenemos escrito de esta manera, que así, ponemos omega 2 en función de las frecuencias. La frecuencia de la onda moduladora es la resta de la frecuencia sobre 2. La frecuencia de la onda moduladora es 1 sobre el periodo. Pero, a ver, fíjense que en un periodo, cuando yo tengo un periodo, la onda moduladora tiene 2 pulsos. Entonces, el periodo del pulso es un medio del periodo de la onda moduladora. Y entonces, de acá sacamos la relación que tenemos en el batido, ¿no? O sea, cuando yo tengo una onda de frecuencia F2, una onda de frecuencia F1, que están muy parejas, el pulso o batido tiene una frecuencia que es la resta de esas frecuencias. Entonces yo en el sonido que les indiqué recién, teníamos una onda de 405 Hz con una onda de 400 Hz. La resta de esas dos es 5 Hz. ¿Eso qué quiere decir? Que en lo que escuchábamos, una frecuencia de 5 Hz quiere decir que se produce un batido 5 veces por segundo. También lo escuchábamos, esa subida y esa bajada, lo escuchábamos 5 veces por segundo. Un poco redondeando esto, lo que tiene que tener claro aquí es que cuando tengo dos frecuencias muy parecidas, se escucha un batido que tiene que ver con la resta de las frecuencias originales. Si era 405 y 400 Hz, la frecuencia del batido va a ser de 5 Hz. Eso es un poco lo que está explicado acá. ¿Sí? Escuchamos 5 veces o 5 pulsos por segundo, lo que habíamos escuchado antes. Entonces, básicamente, esto es lo que tienen que ver. Acá hay algo para que jueguen, es algo educativo. Copien esto de acá, a ver si se los puedo copiar yo. A ver, vamos a ver si lo podemos copiar en el chat. No tengo tiempo ahora de pasar, o vemos si podemos pasar a la página, pero los voy a copiar en el chat. Entren acá y ustedes pueden jugar poniendo dos ondas
¿sí? Poniendo dos ondas, cualesquiera. A ver si podemos abrir acá. No, acá no. Acá tampoco. Bueno, estoy haciendo lío ya. Acá, lo voy a poner en el chat. Entren acá y entonces ustedes pueden jugar escuchando distintos batidos, ¿sí? Poniendo distintas ondas. Pónganme la de 400, 405, 410, 402. Si ponen 402, la diferencia del batido va a ser 2 Hz. ¿Está bien? Me gustaría explicarles algo de resonancia antes de terminar. Por eso no tengo tiempo de que entren, de hacer esto ahora. En realidad, ustedes pueden hacer esto. Entren y jueguen un poquito con esta página. O sea, ponen dos ondas y escuchan el resultado de las dos ondas. Está muy bueno. ¿Alguna pregunta de esto? No. No. Bueno, les voy a mostrar un par de videos de resonancia que tengo acá, que están muy buenos. Bueno, esto en realidad, cuando tenemos un afinador, o afina una guitarra, o afina un piano, cuando las ondas están muy distintas, la superposición, fíjense que es cualquier cosa, ¿no? Fíjense que acá la diferencia de frecuencias es muy grande. A medida que nos vamos acercando, se va a empezar a escuchar. Fíjense, acá las frecuencias están bastante más cercanas, ¿no? Fíjense, acá cuando tenemos 0,9, ahí se empieza a escuchar el batido. Cuando está en 0,95, que es prácticamente casi iguales, el batido se hace cada vez más grande. Y cuando está en 0,99, prácticamente no tenemos batido. Entonces esa es la manera en que un afinador afina un piano o una guitarra, ¿no? Pone una frecuencia de algo conocido, por ejemplo un diapasón, y va viendo si hay batido o no. Cuando deja de haber batido es cuando la guitarra o el piano está afinado. Bueno, quería mostrarles un par de videos de resonancia. El primer video que quiero mostrarles es de un desastre que ocurrió en Estados Unidos, creo que en la década del 40. Es un puente que hay cerca de Washington, se llama el puente de Tacoma. Seguramente quizás hayan visto esto. A ver, vamos a ver. Fíjense lo que pasa con este puente. A ver. No. ¿Ustedes están viendo esto? Sí, ahí está. Ah, no, perdónenme. Esto no, es el otro video que quería mostrarles. A ver, vamos a ver qué pasa acá, que no puedo mostrar este video. A ver. De un láser e incluso lo que le está ocurriendo a este puente suspendido. Fíjense, parece una cuerda, ¿no? De una guitarra. Esto ocurrió en Estados Unidos en la década del 40 y tiene que ver con la resonancia, con lo que acabo de mostrar, ¿no? Hay ciertas frecuencias donde los materiales resuenan. Ese puente se movía con una onda y fue estimulado por el viento. Hubo un defecto en la construcción del puente. Esto pasó de verdad en la década del 40, en un puente que hay cerca de Washington, el puente de Tacoma, y se cayó abajo por una cuestión de resonancia. Todos los cuerpos tienen frecuencias permitidas, frecuencias donde resuenan. Cuando yo toco una guitarra está sonando en una cierta frecuencia. El segundo video que quería mostrarles está acá, vamos a ver. Fíjense, acá tenemos una simulación de unas estructuras que simulan a edificios y vemos cómo va, cuando se va cambiando la frecuencia de estimulación, vemos cómo va cambiando la frecuencia con que vibran los edificios. A ver, esperen que acá me perdí. Ahí vamos. Vamos a ver el segundo video. Ahí se está estimulando con una frecuencia, ¿está bien? Se está estimulando con una cierta frecuencia. Fíjense que esto que simula los edificios, no hay ninguno que se mueva apreciablemente. Creo que va a empezar a subir la frecuencia ahora. Fíjense que cuando empieza a subir la frecuencia, el edificio más alto, el que simula el edificio más alto, que es el de la derecha, se empieza a mover más, ¿no? El de la derecha se está moviendo bastante ahora.
Vibra más. ¿Ven cómo vibra el de la derecha? Va a seguir aumentando la frecuencia y el de la derecha va a dejar de vibrar y empezar a vibrar el del medio. Miren en 4 Hz cómo se estimula el de la derecha. Bueno, ahora se está estimulando a 6,35 Hz el del medio. Ahora va a incrementar la frecuencia. Fíjense que cuando a medida que va incrementando, los otros dos que simulan otros edificios ya no se estimulan. Tenemos más frecuencia y se va a estimular solo el de la izquierda. O sea que cada estructura tiene su frecuencia de resonancia. Bueno, ahí me pregunta Lautaro, entonces en un terremoto estás más seguro en un edificio alto. Eso depende, a ver, en un terremoto es probable que vos tengas, primero, no una única onda armónica, sino tengas un conjunto, un espectro de Fourier, una cierta cantidad de ondas. Entonces es probable que no tengas una única frecuencia, tengas muchas frecuencias. No necesariamente, pues, seguramente, intuitivamente me queda la sensación que en un edificio alto es peor, pero bueno, eso dependerá de cómo está construido ese edificio y en los lugares sísmicos como San Juan, hay todos unos procesos y unos procedimientos en la construcción de los edificios que de alguna manera impiden la estimulación de la estructura frente a un terremoto. Pero no necesariamente, seguramente no debe ser así, lo que decís, Lautaro. Bueno, esto es lo que quería mostrar, estos dos videos me parece que están buenos porque muestran de alguna manera este asunto de resonancia y cómo todos los cuerpos tienen ciertas frecuencias características o frecuencias naturales donde resuenan. Entonces, una de las cosas que tienen que hacer los ingenieros civiles justamente es no estimular esas frecuencias en forma natural, ¿no? Cosa que no ocurrió con ese puente que les mostraba recién en ese video. Bueno, no sé si hay alguna pregunta. ¿No hay más preguntas? ¿Están ahí? ¿Estoy yo? ¿Me están escuchando? Sí, Sí, escuchamos, acá profe. estamos. Sí, se escucha, Bueno, profe. bueno, chicos, si no hay Una preguntas, una dejamos... cosa que no está relacionada tal vez a esto, pero cuando derivás la función de onda, Sí, yo quería preguntar porque vi un resuelto que no sé, había un error. Me parece, no estoy seguro cuál es cuál. Hay uno que ponía un menos adelante porque es
kx menos wt, ¿no? Entonces cuando derivó me quedó menos una constante, menos 40, por ejemplo, coseno, Sí. pero en otro ejercicio quedó positivo, aunque haya un menos, me parece que está mal eso, ¿no? Debería quedarte menos. No sé si se O sea, entiende. vos me decís que tomó la ecuación de ondas, hizo las dos derivadas respecto al tiempo y respecto a la posición. ¿Eso me decís vos? No, que derivó, claro, derivó respecto al tiempo, primero, derivó Dos, respecto al dos tiempo. veces, dos veces. Una sola vez, pero de dos maneras diferentes. No sé por qué hizo esto. Lo hizo Ah, de dos maneras diferentes. En una puso un menos adelante con la constante sí. y en otra no lo puso. Creo que una Ojo, está mal. pero ¿Eh? fíjate que el seno o el coseno no lo cambió. Sí, cambió, Ah, quedó, bueno, por era, eso. Ojo, pues, debe ser eso, ¿eh? En todo puede caso, si ser. querés, mandame un mail con No, el, con lo puse en el campus, pero no me contestó. ¿Lo pusiste en el campus como Está pregunta? en el foro de ondas, está con un archivo también. Ah, bueno, Eh, bueno, lo miro. No me llegó el aviso. ¿Cuándo lo pusiste? Creo que fue el martes, pues fue feriado, así que capaz no me llegó por Ah, eso. bueno, bueno. Me fijo y te contesto ahí. Pero es probable que si, a ver, viste que la función seno y función coseno, si vos le cambiás, si vos la cambiás, por ejemplo, el seno de menos x es menos seno de x. Ahí podés tener un Claro, signo, ¿entendés? sí. Entonces el signo puede estar en la función del argumento, pero lo miro y te contesto. ¿Eh? Gracias. Bueno, chicos, son las 11 y Mario y los chicos de la práctica tienen varias cosas para explicar. Les voy a decir que acabo de terminar, les damos 5 o 10 minutos y pásense al aula de allá. ¿Eh? Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima clase. Que vaya Listo. todo bien. Bueno, suerte. Gracias por la clase. Nos vemos. Nos vemos.